Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está con nosotros Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Sí, buenos días a ti, Lirio, a toda Venezuela y al pueblo de Sucre. Diputado, necesariamente vamos a comenzar por su reacción ante ese anuncio que hizo no el directorio, sino el rector Luis Emilio Rondón sobre las condiciones para la recolección del 20% de manifestación de voluntades que activaría el referendo revocatorio. En definitiva, va a ser los días 26, 27 y 28 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 1 a 4 de la tarde. Anoche mismo hubo una reacción de voceros de la Mesa de la Unidad Democrática criticando el hecho de que esa recolección vaya a ser estado por estado y no nacional, aunque el funcionario a revocar sería el presidente de la República, electo por circunscripción nacional, y también se quejaban por las condiciones. Pedía la MUD 19.500 máquinas, fueron aprobadas 5.392, pedía la MUD 6.500 centros y van a habilitar solo 1.356. Sí, bueno, primero que todo, ese es un referéndum que nació muerto de fraude, ¿no? El referéndum nació muerto de fraude porque ya desde su inicio la recolección del 1% que activaba esta solicitud ante el Consejo Nacional Electoral vino infectada una gran cantidad de firmas que fueron fraudulentas. Luego, un segundo hecho, que la MUD no puede culpar de su ineptitud y de su falta de unidad ni al CNE, ni al PSUV, ni a nadie. Ellos tenían constitucionalmente desde el 10 de enero, se lo veníamos diciendo, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a engañar flagrantemente a sus electores. Desde el 10 de enero se activaba, Lirio, el referéndum como la mitad del periodo presidencial. Lo establece muy bien el artículo 7.2 que tú conoces, donde desde la mitad del mandato ello era solicitable. Ahora bien, ¿qué dijimos nosotros? Este año no hay referéndum. Los lapsos que da el CNE 26 y 27 de octubre, luego de eso transcurren 90 días. Eso no se está inventando una norma de ahora. Eso viene del referéndum, de la ley, el reglamento de referéndum del año 2007. Ahí se establecen los lapsos, los periodos. Y además de eso, importante destacar, la Constitución habla en el 7.2, no habla, sino te habla y te dice que los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. El término nacional se lo están incorporando los voceros de la MUD. Y en tercer lugar, nosotros tenemos también una denuncia ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial, y le pedimos al Poder Judicial que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Nosotros hemos demandado la nulidad de esa solicitud de referéndum. La parte final del artículo 7.2 de esta Constitución Nacional establece, Lirio, el pueblo venezolano, que el referéndum solo podrá ser solicitado una vez por mandato. De manera que si el Tribunal Supremo, como debe pronunciarse, se pronuncia y declara la nulidad de este proceso por estar infectado de fraude constitucional, no solo este referéndum no se pudiera realizar, sino que además no pudiera realizarse ninguna otra solicitud en lo que queda de mandato del presidente Nicolás Maduro. Diputado, y también decían voceros de la MUD que por qué no se repite lo que ocurrió en el 2004, que también la votación fue nacional, la recolección. Fíjate, Lirio, el referéndum del año 2004... Claro, el reglamento es de 2007. Es un reglamento, es lo que te quería decir, e informarle al pueblo, porque sabes que los dirigentes de la MUD son muy mentirosos en los argumentos que explayan. El referéndum del 2004 se hizo bajo normas reglamentarias de un reglamento del 2003, y el inicio de ese proceso referendario fue en el 2003. Hubo un proceso de reparo de firmas en mayo del 2004 y posteriormente, el 15 de agosto del 2004, es cuando se efectuó el referéndum, que por cierto, no fue revocatorio, fue ratificatorio porque el presidente Hugo Chávez lo ganó con más del 60% de los votos. De manera que no podemos mentirle al pueblo y acomodar las normas. Las normas jurídicas no son para acomodarlas a una circunstancia. La doctrina constitucional, incluso, fíjate que la MUD es tan torpe, que la MUD en la Asamblea Nacional, la asamblea que dirige torpemente Henry Ramos Alud, sacó una ley de referéndum, Lirio, y la Constitución Nacional dice que no se podrá modificar ninguna norma electoral
por lo menos no se puede hacer ningún proceso electoral 6 meses luego que se modifique una norma electoral. Ellos sacaron una ley de referéndum. Al aprobarla, por lo menos 6 meses debían esperarse para un proceso electoral. Diputado, otro tema que preocupa al grueso de la población venezolana que no tiene vehículo particular y usa transporte público. Ayer vimos esas imágenes de la avenida Francisco de Miranda llena de autobuses porque los conductores ellos dijeron que no era un paro, sino una caravana para entregar un documento justo en la sede del Ministerio de Transporte exigiendo el aumento en la tarifa del pasaje. Estábamos nosotros con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, cuando él hablaba de ceder al poder popular el transporte público, ¿a qué se refiere? A quitar las unidades. Él recordó que el transporte es un servicio público, aunque particulares lo operen. También quedó demostrado pues que son ellos quienes mueven al país y que el Estado pues no dispone de unidades para un plan de contingencia en caso de que los transportistas cumplan con paralizar el transporte. ¿Hasta qué hora fue la reunión anoche en la vicepresidencia? ¿Hubo acuerdo? ¿Cómo está el tema del transporte? Sí, en primer lugar, yo creo que no ha habido ningún gobierno que haya apoyado a los transportistas como hacía el gobierno del presidente Chávez y más aún el gobierno del presidente Maduro, una persona que viene de ese gremio de los transportistas. O sea, es alguien que ha defendido, reivindicado y dignificado la posición de los transportistas, el presidente Nicolás Maduro. Se creó la misión transporte. Ahí tú ves en todos los estados del país el bus Caracas, el bus Cumaná, el bus en todos los estados del país, en todas las ciudades. ¿Hay garantías y capacidad? Claro que hay garantías y capacidad, pero el gobierno tiene que estar al lado del pueblo. Se han creado las proveedurías de transporte justamente para amortiguar un poco la situación de los repuestos, la situación de los cauchos, la situación de las baterías, y hoy hay proveedurías de transporte en todo el país. De manera tal que sería injusto en este momento cargarle a los venezolanos un aumento de transporte tomando en cuenta la situación integral de dificultad económica que tiene el bolsillo del venezolano. Y eso es lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el gremio de transportistas se ha quejado de que las proveedurías no alcanzan a satisfacer las necesidades de repuestos de insumos. Tiene que ver, Lirio, con la situación económica nacional. Gran parte de esos insumos son importados, se adquieren con divisa petrolera y bueno, son miles de transportistas. Pero de que no haya capacidad del Estado, hay una capacidad del Estado. Está el sistema de metros, está el sistema de buses y bueno, tenemos una fábrica de la Yutón que está operativa y activa, con las cuales se ha ayudado a esos transportistas. Hay miles de taxis que se han entregado. Diputado, 3 temas internacionales que tocan a Venezuela en uno. Primero, la Asamblea General que se está desarrollando en Nueva York de la ONU, a donde está la canciller Delcy Rodríguez en representación del gobierno de Venezuela. También la posibilidad de que Venezuela sea suspendida del Mercosur por decisión de 4 de sus países fundadores. Y también quisiéramos un balance sobre la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolló en Margarita. Bueno, en primer lugar, sentirnos orgullosos de ser venezolanos con la realización de esta cumbre de los países no alineados. Debemos ser orgullosos, más allá de la posición política que usted pueda tener, sentirse orgulloso de que Venezuela esté asumiendo la presidencia de una organización la más grande en el marco de las Naciones Unidas como es los no alineados, que una cumbre se haya realizado en Venezuela con total éxito, sin ningún incidente de inseguridad, sin ningún problema social, y que los presidentes, jefes de Estado, cancilleres, embajadores que estuvieron en Margarita se hayan ido con una visión de Venezuela real, no la visión que la mediática internacional quiso proyectar de un país en caos, de que nos estábamos matando, etcétera. Segundo lugar, Mercosur. No pueden los presidentes, además de ellos un presidente golpista, el de Brasil, no pueden modificar las normas y estatutos del Mercosur. Corresponde la rotación de las presidencias de Mercosur conforme al alfabeto. Venía la presidencia de Uruguay y posteriormente la de Venezuela. Entonces Venezuela asume la presidencia pro tempore. Ellos quieren acabar con Mercosur como una política de ir contra la integración latinoamericana. Y ahora en las Naciones Unidas, bueno, el papel de Venezuela importante, tomando decisión ahí, felicitar a nuestra canciller, siendo Venezuela influencia, y Ban Ki-moon además declarando esta semana en su intervención, Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, en contra de los intereses imperiales. Administra estos últimos segundos para que nos hable sobre el estado que usted representa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está Sucre, el problema del agua? Bueno, en el estado Sucre, primero un saludo muy especial, Circuito 1, el problema del agua con el apoyo de PDVSA, el Ministerio de Agua y Ecosocialismo, hemos venido resolviendo los problemas puntualmente, el problema de Carúpano, el problema de Andrés Eloy Blanco. En Cumaná no hay un problema de agua como tal, sino un problema que tiene que ver con las aguas servidas, que es otro asunto. Pero con el fortalecimiento de la construcción de pozos,
la perforación de pozos que se ha hecho, se ha paliado un poco ello. De manera que el fenómeno del Niño, que nos atacó mucho con la sequía durante estos últimos años, hemos ido nosotros resolviendo un problema estructural que tiene algunas otras soluciones, pero hemos avanzado. Y bueno, un mensaje final a todo nuestro pueblo, no solo el de Sucre, sino el de toda Venezuela. No hay referéndum, se lo dijimos, no hay referéndum del 2016 y Tribunal Supremo de Justicia, si se pronuncia y dice y decide, como debería decidir, que fueron fraudulentas las firmas, no debería ni siquiera llegarse al proceso de recolección del 26 y 27 de octubre. Esa recolección debería suspenderse si vamos al fondo de la denuncia y la demanda que nosotros planteamos por inconstitucionalidad, por tener firmas fraudulentas, y ello haría, conforme el artículo 7.2, que no se pueda presentar ningún tipo de solicitud de referéndum nuevamente contra el presidente Nicolás Maduro. Así que no se confíen, nosotros no estamos de acuerdo con 3 días, Lirio, porque el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día. Debió el CNE haber efectuado ese proceso de recolección en un solo día, tal cual el artículo 19, 20 y 21 habla de la igualdad de acceso a la justicia y de igualdad de acceso a la ley. Tan derecho tienen los opositores de solicitar un referéndum, como derechos tenemos los que elegimos a Nicolás Maduro presidente, a que él cumpla su mandato en 6 años. El equilibrio de la Constitución, disculpa que me haya alargado, pero es bueno que el pueblo lo sepa, que posiblemente ni siquiera debiera haber ese proceso del 26 y 27 por estar infectado en constitucionalidad. Hasta aquí nos trajo el tiempo. Gracias por esta conversación, diputado. Gracias a ti, Lirio. Despedimos entrevista a Venevisión con Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.